La segunda actitud que debemos evitar es una actitud de indiferencia o de escepticismo, como si esta posibilidad de ponerle fin a un conflicto de más de 50 años fuera de otro país, por allá en el África o en el Asia, o afectara a ciudadanos de otra nación. Yo creo, hermanos, que a nosotros, como hijos de Dios, debe dolernos más nuestra patria, y por lo mismo debe interesarnos más todo aquello que pueda contribuir al bienestar de Colombia. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud como cristianos evangélicos frente al proceso de paz en Colombia? ¿Debemos participar los cristianos en la construcción de la paz en nuestra nación? Mi respuesta es que la iglesia colombiana en general, que cada creyente en particular, usted y yo, no solamente puede, sino debe participar en la consecución de la tan esquiva, pero a la vez anhelada paz. Porque si hay un pueblo que sabe de paz y de reconciliación, es el pueblo de Dios. Pues Dios nos reconcilió con Él y nos dio el ministerio, el servicio y la palabra de la reconciliación. Así lo dice la Biblia. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros como iglesia la palabra de la reconciliación. Nos dio el ministerio, pero también la palabra de la reconciliación. ¿Cómo podemos entonces participar nosotros, los creyentes evangélicos colombianos, en este proceso de paz? Yo quiero sugerirle en esta mañana que hay 4 maneras bien concretas en que podemos participar. La primera de ellas es, dígalo conmigo, tan pronto aparezca aquí en la pantalla, orando. Porque la oración, hermano, será siempre el primero y el último de los recursos del creyente para la solución de los problemas. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede ¿cuánto? Puede mucho. La oración puede cambiar el rumbo de una nación, como ocurrió, por ejemplo, en tiempos de la reina Esther. En su pacto con Salomón, Dios prometió que respondería al arrepentimiento y a la oración de su pueblo, sanando su tierra. Y parte de esa sanidad, yo creo, es la paz. Dios dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, e hiciere ¿qué cosa? Y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué hará el Señor? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A los peregrinos que subían a Jerusalén para adorar a Dios en el templo, en las 3 fiestas más importantes del año litúrgico del pueblo judío, se les ordenó pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Asimismo, el mandamiento de Dios a los judíos cautivos en Babilonia fue: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová. Escuchen la razón: porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjense cómo el mandamiento en ambos pasajes es a pedir por la paz de una ciudad. Ahora, los salmos en general son oraciones, y un salmo en particular al que quiero hacer referencia, el Salmo 72, es la oración que el rey David eleva a Dios en favor de su hijo Salomón, quien le sucedería en el trono de Israel, aunque hay en ese salmo también una referencia profética a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 3 de este salmo, el Salmo 72, si usted quiere rápidamente fijarse conmigo en este versículo, bueno, aquí está ya en pantalla, muy bien, felicitaciones por la diligencia
a nuestros hermanos que están en audiovisuales. A ver, léanlo conmigo, por favor, ¿qué dice? Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Y luego en el versículo 7, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de qué? De paz, hasta que no haya luz. Ahora, la palabra que se ha traducido paz en el original es la palabra shalom. Shalom es un término muy importante en la Biblia. Shalom quiere decir integridad, quiere decir bienestar, quiere decir salud. Shalom es una relación de armonía y de bienestar, todo lo contrario a un estado de conflicto o de guerra. Shalom también quiere decir paz, y paz en el sentido de una relación próspera entre dos o más personas, familias, grupos o naciones. Por eso en las bendiciones israelitas siempre se comunicaba la paz de Dios a su pueblo. Sea la paz sobre Israel. Y hermanos, yo creo que si hay un clamor ahogado por años en el alma de los colombianos, es precisamente la paz. Pero la paz entendida no solamente como ausencia de guerra, sino la paz entendida como ese shalom de Dios. Y como el Señor nos dio a decírselo en una carta abierta al presidente de la República hace 2 años, lo reiteramos ahora, que se diga de este gobierno que fue no solamente el de la consolidación de la paz en Colombia, sino aquel en el que el shalom de Dios inundó a Colombia con integridad, con salud, con bienestar y con un estado de bendición para toda la nación. Por eso en el Nuevo Testamento la más importante responsabilidad del cristiano en relación con la nación y específicamente con sus líderes es orar por ellos. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Escuche bien, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. En una palabra, ¿qué es eso? Para que vivamos en qué? En shalom, para que vivamos en paz, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Además, fíjense, orar por la paz de una ciudad o de una nación es la voluntad de Dios y por lo mismo es bueno y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo en este pasaje nos hace ver entonces la importancia de la oración por los líderes civiles de la nación con la expresión exhorto ante todo, por encima de todo, primero que todo. La paz, hermanos, la piedad, la honestidad no serán posibles sin la intercesión de los creyentes que vivimos en nuestra nación. ¿Cómo podemos orar en favor de Colombia? El apóstol Pablo presenta aquí 3 clases de oración a través de las cuales podemos interceder delante de Dios por la nación. La primera de ellas son las rogativas, aquellas oraciones públicas que hacemos para pedir a Dios el remedio de algo. En el caso de Colombia, el remedio para la violencia. Y yo no dudo, hermanos, y esa es mi impresión personal, que esa noticia que ustedes y yo consideramos como la más importante en el último mes de Colombia es respuesta a la oración. Que muchos hermanos, a través de estos 50 años, ustedes y yo incluidos, porque como iglesia hemos tenido más de una jornada de intercesión por la paz de Colombia, han hecho delante del Señor. Esas son rogativas, pero también peticiones, ruegos, súplicas, oraciones en las que presentamos al Señor una necesidad específica y personal. Y cuando esa petición es en favor de otros o de toda una nación, entonces esa oración se convierte en una intercesión. Rogativas, peticiones y acciones de gracias. Oramos así cuando agradecemos al Señor por lo que Él ha hecho
por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará en favor nuestro o de otros, en este caso de toda nuestra nación. Ahora, ¿por quiénes debemos interceder? La palabra del Señor es clara en este pasaje. Hay básicamente tres grupos de personas por quienes debemos orar. En primer lugar, todos los hombres, es decir, las diferentes clases de personas en las que está dividida la sociedad. Pero debemos orar también por los reyes, en el caso de Colombia, por el presidente, y por los que están en eminencia, es decir, aquellos que ocupan puestos de liderazgo, como ministros, senadores, gobernadores, alcaldes, comandantes del ejército y la policía, los jueces, etc. Pero ¿para qué debemos interceder por ellos? ¿Cuál es el propósito de nuestra oración intercesora? Para que podamos vivir, dice la Biblia, en un ambiente de paz, de quietud, de reposo, en las ciudades y en los campos de nuestro país, pero también para que haya piedad y honestidad públicas, es decir, para que se preserven y propaguen los valores bíblicos y la honestidad, no solamente individual, sino pública, la moralidad en todos los estamentos sociales. Así que, hermanos, la invitación en esta mañana es a que como iglesia echemos mano de ese primero y ese último recurso del cristiano, que es la oración. Intercedamos por los líderes de nuestro país, porque en gran medida la paz y la moralidad públicas dependen de ellos. Hay a propósito mañana una gran convocatoria a todos los cristianos evangélicos del país en respaldo del procurador, no por quien él es, sino por la defensa de valores como la vida. Y esta misma semana, mientras en el Congreso va a comenzar el estudio de una ley para despenalizar el aborto, más allá de los 3 casos que la Corte aprobó, a través de la CNN se ha divulgado una noticia según la cual una mujer costeña ha sido nominada para un premio especial en razón a que esta mujer dirige una fundación dedicada a aconsejar a adolescentes embarazadas que han decidido tener sus niños, no abortarlos. Son esas contradicciones entonces que nos impulsan, hermanos, y nos motivan a que como creyentes tomemos partido en favor de los valores bíblicos, en favor de la vida. Oremos por el procurador, oremos por el presidente, oremos por los líderes. Ya la Biblia lo había dicho, para que vivamos, dice, no solamente en un ambiente de paz, pero para que haya en el país un clima de piedad y de honestidad públicas. Esa es entonces nuestra primera y más grande responsabilidad, la oración. Pero en segundo lugar, usted y yo podemos participar en el proceso de paz en Colombia denunciando las causas de la falta de paz. Denunciando las causas de la falta de paz. Porque los creyentes tenemos a la vez un ministerio sacerdotal, pero un ministerio profético. Como sacerdotes intercedemos por nuestra nación, pero como profetas debemos denunciarle a la nación su pecado. Es que, hermanos, la falta de paz en Colombia es uno de los frutos de los pecados de la nación, y en ese sentido hemos seguido el camino de otras naciones y de otros pueblos. En una radiografía casi exacta de la realidad colombiana, el profeta Isaías describe la condición del pueblo de Israel casi 800 años antes de Cristo. Sin pelos en la lengua, el profeta denuncia que la raíz de todos los males del pueblo es el pecado individual y el pecado nacional de Israel. Si podemos leer en nuestras Biblias o aquí en la pantalla, por favor, en el capítulo 59 de Isaías, los versículos 3 al 7, esta es la denuncia que el Señor hace. Versículo 3, Isaías 59: porque vuestras manos están contaminadas de qué, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian
mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por qué, la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán vivas. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de ¿qué? De iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al ¿qué? Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿No les parece como si Isaías estuviese hablando de la Colombia de hoy? Pero el gran resultado de toda la maldad es precisamente la ausencia de paz. Pues en el versículo 8, luego de que ha descrito todos estos pecados, Dios dice: no conocieron camino de ¿qué? De paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son conocidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá ¿qué? Paz. Por medio del profeta, entonces, Dios es claro al puntualizar que el pecado es la raíz de todos los males. El efecto del pecado es separarnos de Dios, separarnos a nosotros mismos interiormente, separarnos de los demás, separarnos de la naturaleza. Y para que no haya dudas, el mismo Dios entonces hace una lista de los pecados individuales y sociales de la nación. ¿Cuáles son esos pecados? El homicidio, el asesinato, que revela una pérdida total del sentido del valor de la vida. La mentira, la práctica, el hábito de mentir, y una forma particular de mentira, la calumnia. La injusticia, el no dar a cada uno lo que le corresponde. Y una de las manifestaciones de la injusticia es la impunidad, que en Colombia alcanza hasta el 95%. El corazón depravado, un corazón lleno de maldad, del cual salen los pecados más infames. El profeta Isaías compara la condición espiritual y moral del pueblo con un embarazo, con la incubación de huevos de víboras y con una telaraña, y denuncia aquí que la nación se ha dedicado entonces a concebir iniquidad, no hijos, sino iniquidad, a incubar muerte y a tejer maldad por doquier. Hermanos, yo creo que esta es ni más ni menos la realidad colombiana. Pero como el pecado tiene sus consecuencias, pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. A continuación, entonces, Dios nos muestra que la gran consecuencia de los pecados de la nación es la ausencia de paz. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Tenemos entonces, como iglesia, que denunciar a la nación que no ha habido paz, además de las razones políticas, económicas y sociales, por una razón profundamente teológica: el pecado de toda la nación. Pero como profetas, no solamente denunciamos el pecado, también anunciamos la solución para ese pecado. Y eso es lo que hace Isaías en este mismo pasaje que hemos citado, Isaías capítulo 59, el versículo 20 en particular: vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. En un sentido profético, lo que Isaías declara es que no existe ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda dar solución a la crisis personal y nacional del pueblo. Solamente hay alguien que puede hacerlo. Esa persona se llama Jesús, el Señor Jesucristo. Y estos versículos describen la persona y la obra del Mesías, del Señor Jesucristo, quien es presentado aquí como un guerrero bien armado y dispuesto para vengar a su pueblo. Sin embargo, sus armas no son las armas convencionales de los ejércitos del mundo. Sus armas son la verdad, la justicia y
y la vida. De él se dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Hermanos, los pies hermosos no son aquellos que han salido de un salón de belleza luego de un buen pedicure. Tampoco son aquellos que calzan las botas de la guerra, de la violencia y de la muerte, sino los que calzan el apresto del Evangelio de la paz, del que anuncia la paz. Pues la paz en última instancia es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Y así lo declaró el apóstol Pablo al describir la obra del Señor Jesucristo, reconciliándonos a judíos y gentiles en un solo cuerpo, en una sola familia, la familia de Dios, la iglesia. En su carta o epístola a los Efesios, el capítulo 2, versículos 14 al 18, lo declara categóricamente: porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? Haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció ¿qué cosa? Las buenas nuevas de ¿qué? De paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, bienvenidos los diálogos de paz en Colombia. Sin embargo, tenemos que decirlo claramente: la paz no son programas, la paz no son proyectos, la paz no son comisiones, la paz es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Él es el más alto comisionado de paz que el mundo pueda conocer. Al fin y al cabo, Él es el príncipe de paz. Él es el más calificado, experto y especialista en reconciliación. Hablando del proceso de paz entre judíos y gentiles, el apóstol Pablo describe todas las credenciales que hacen de Jesús nuestra paz, tal y como lo hemos leído en el pasaje anterior. La pregunta entonces, hermanos, es si Jesucristo fue capaz de reconciliarnos con el Padre, si Jesucristo fue capaz de reconciliarnos a judíos y a gentiles, ¿será que puede hacerlo con los colombianos? ¿Será que el Señor Jesucristo puede reconciliar al país político y al país nacional, a la clase dirigente y al pueblo? ¿Será que el Señor Jesucristo puede reconciliar a la guerrilla, al ejército, a los paramilitares? Y sabían ustedes que en Colombia ya hay hermanos trabajando en esta reconciliación. Ya hay ex guerrilleros y ex paramilitares sentados en una misma mesa adorando juntos al Señor. ¿Será que el Señor Jesucristo puede reconciliar esposos y esposas, padres e hijos, hermanos y hermanas? Jesucristo es nuestra paz, hermanos. Sin embargo, no es suficiente con saber que Jesucristo es nuestra paz. Usted y yo lo sabemos, pero en Colombia quizás hay más de 40 millones de personas que no lo saben. No lo saben en su corazón, quizás lo saben en teoría. Hay más de 40 millones de colombianos que no lo saben. Jesucristo nos reconcilió a nosotros con Dios entonces, para que ahora seamos nosotros canales, instrumentos en sus manos para la reconciliación de otros. Y esta es entonces nuestra última manera en que podemos participar en los procesos de paz en Colombia, y es siendo instrumentos de justicia. Dígale a la persona que tiene a su lado: hermano, hermana, sea un instrumento de justicia. Y tiene que ser así, hermanos, porque la paz es un resultado
sí, es que para que haya paz tiene que haber justicia social en el país. No es de ellos. 800 años antes de Cristo ya Dios lo había declarado por boca del profeta Isaías. El efecto de la justicia, dijo Dios, será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, lo ratificó: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Volviendo al Salmo 72, al que hice referencia unos minutos atrás, esa oración que el rey David hizo en favor de su hijo Salomón, quien le sucedería en el trono de Israel. Esta oración es también una petición por justicia. En el mismo versículo en que clama por la paz, clama por la justicia. Los montes llevarán paz al pueblo, pero luego dice: y los collados, justicia. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. La palabra justicia aquí se refiere en primer lugar a uno de los atributos de Dios, quien es el juez sobre todos los jueces. Por lo que quien es justo refleja de alguna manera el carácter de Dios. Entonces, en una palabra, lo que pide el rey David en favor de su hijo Salomón es que él refleje el carácter justo de Dios en su trato con el pueblo de Israel. Igualmente, como lo dijimos hace 2 años en la carta abierta al presidente Santos, lo reiteramos ahora. Nosotros le pedimos a Dios que por sobre todas las cosas, usted, señor presidente, y las personas que le rodean, sean personas justas, y que lo sean en el sentido bíblico de la palabra, que escuchen a todos aquellos que tengan una causa y que emitan un veredicto justo, que tengan en cuenta los derechos de todos los colombianos, sin distingo de raza, de estrato socioeconómico, de credo o afiliación política. Pero ser justo tiene que ver igualmente con el desarrollo de un carácter, de una conducta intachable, con la práctica de la honestidad, de la piedad, de la honradez, con un actuar de acuerdo con el derecho. Hay un grupo especial de personas a quienes se debe administrar justicia. Se trata del pobre, del débil, del afligido, del humilde, del necesitado, del oprimido, el que no tiene voz para hacerse oír por cuenta propia de él. La Biblia dice que juzgará a su pueblo con justicia y a sus afligidos con juicio. La Biblia abunda en referencias al favor especial que tiene el pobre a los ojos de Dios, como nuestro hermano Alex Chiang, que ha estado con nosotros en algunas ocasiones, lo dice: Dios mira con un ojo a toda la humanidad, pero mira con sus 2 ojos a los pobres. Mira, sin embargo, con 3 ojos a los jueces, para que apliquen justicia en favor de los pobres. Por eso, en su oración en este salmo, el rey David ocupa un espacio significativo para pedir que su hijo Salomón trate a los pobres con decoro. Juzgará, dice, a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, aplastará al opresor. Es obligación de la persona que Dios pone en autoridad en una nación prestar ayuda a las personas que están en peligro. Esa es nuestra petición también para los dirigentes de esta nación. La justicia se aplique en nuestra nación. Pero esa justicia por la que el rey David clama, añora, sueña y quizás contempla proféticamente es la de un carácter, una conducta intachable por parte no solamente de Salomón el gobernante, sino de todos sus funcionarios, así como de los ciudadanos en general. Su nostalgia y su pedido de justicia son tan intensos que el salmista recurre a figuras del lenguaje poético tan bellas como estas. Los collados, dice, llevarán justicia, la justicia florecerá. Él pide y contempla una tierra florecida, no de flores, no de rosas y de lirios, sino de justicia. Y esa es también nuestra oración por Colombia, que en Colombia florezca la justicia, que desde la Sierra Nevada
desde los nevados del Tolima, Huila, Huiz y Santa Isabel, las montañas del eje cafetero hasta los valles del Cauca y del Magdalena, los llanos y las selvas y las costas colombianas. Florezca la justicia, florece el café en las montañas, el arroz en nuestros valles. Y sí, hay una oración pertinente, hermanos, para nuestros días. Es una oración escrita y preservada por uno de los llamados padres de la iglesia. Y este tipo de escritos que han sido preservados no son de propiedad de ningún grupo religioso de historia. Hay una oración que ustedes y yo debemos hacer al Señor en este tiempo, es precisamente esta: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia, ponga yo unión, donde haya error, ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo fe, donde haya desesperación, ponga yo esperanza, donde haya tinieblas, ponga yo luz, donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolado, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, y muriendo como se resucita a la vida eterna. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. ¿Quieres ser ese instrumento de paz para todo el mundo? Yo te invito para que en esta mañana pongamos en práctica el primero de estos recursos de los que hemos hablado en esta mañana para participar del proceso de paz de nuestra nación. Y esta oración: pidamos por la paz de Colombia. Póngase de pie y digamos al Señor: Señor,